Y realmente se está viendo una estabilidad en el tipo de cambio en los últimos meses, sostenido principalmente por ventas del Banco Central, digamos, que estuvo cubriendo la demanda que normalmente hay en esta época. Y es básicamente un motivo de tranquilidad en el sentido de que no se ve que el tipo de cambio tenga posibilidades de dispararse en su cotización en los próximos meses, ¿verdad? Está bastante estable, producto también de un año con muy buenas exportaciones, ¿verdad? Tenemos récord de exportación de ingresos de divisas realmente por la soja, por la carne, por la maquila. Entonces, todo eso se traduce en un tipo de cambio bastante estable. Sí, yo creo que el Banco Central siempre está interviniendo cuando encuentra picos especulativos, digamos, ¿verdad? Y también yo creo que la intervención se da de alguna manera para sostener los precios del mercado, ¿verdad? Porque nuestros productos, muchos de ellos son importados, lo que consumimos, combustible, o sea, muchos alimentos también son importados. Y bueno, la cotización del dólar influye en el nivel de precios. Entonces, yo creo que el Banco Central interviene por dos motivos. Uno, por los picos especulativos y otro, para sostener o bajar el tipo de cambio, mantener el tipo de cambio en niveles que permitan que los precios se estabilicen, ¿verdad? Que no tengamos una subida importante en los niveles de precios, ya que esto principalmente el tema combustibles y alimentos, tuvieron una subida importante a nivel internacional y bueno, otra vez si el tipo de cambio se dispara, eso va a generar más inflación y sabemos que la inflación afecta principalmente a los sectores más bajos, ¿verdad? Con más fuerza. Entonces, yo creo que una medida acertada en el sentido de sostener de manera a que no tengamos un pico de inflación elevado, totalmente coyuntural en el sentido de que estamos en una situación en la cual teníamos una demanda insatisfecha muy grande y también hay un problema mundial, digamos, de logística que hace que los precios se hayan disparado, como te digo, en forma totalmente coyuntural, ¿verdad? Y lo que ocurre es que tenemos una canasta de bienes y servicios, como dijiste, principalmente de bienes, que son importados, ¿verdad? Empezando por el principal, que es transversal a toda la economía, que es el combustible, ¿verdad? Entonces, en general, el petróleo en todo el mundo prácticamente duplicó su precio, no tanto así los combustibles derivados, ¿verdad? Pero sí tuvo una suba importante, eso se trasladó a subas también localmente, pero si es que el tipo de cambio supera, qué sé yo, la barrera de 7.000 o alguno de esos, obviamente los importadores van a pedir un ajuste que es razonable en el sentido de que no pueden perder dinero, ¿verdad? Entonces, al Banco Central, al intervenir y mantener el nivel del dólar en precios estables, como está ahora de hace un tiempo, eso hace que, bueno, el efecto de la subida de precios sea solamente por la subida de precio internacional, digamos, ya no por el efecto adicional que puede tener el tipo de cambio, ¿verdad? Que al subir también, obviamente, ocasiona suban los precios locales. Lo mismo con los productos importados, ¿verdad? Todo lo que sea de consumo importado también tiene ese efecto y también el precio de la carne, ¿verdad? Que exportamos la carne, entonces el precio de exportación de la carne en términos de guaraníes, cuando sube el dólar, también sube y eso también hace que tengamos ajuste en el mercado local. Entonces, una variable importante para tener la inflación, sin duda, que está utilizando bien el Banco Central es el tipo de cambio, ¿verdad? Paraguay tiene récord de reservas en este punto, ¿verdad? Creo que estamos sobre 10.000 millones de dólares de reservas. Y lo que ocurre normalmente es que tenemos coyunturas eh, nuestra economía es muy cíclica, ¿verdad? Tiene entrada de divisas en los primeros meses del año, divisas producto principalmente de la exportación de soja, arroz y otros commodities agrícolas que se siembran en esta época, septiembre, octubre, y se cosechan en febrero, marzo, desde enero realmente, y eso en la medida que van saliendo las exportaciones, van entrando divisas, y ese es el momento en que el Banco Central recupera las divisas que vende en esta época. Entonces, lo que hace es suavizar nomás, porque de otra manera lo que vamos a tener son una volatilidad totalmente innecesaria, digamos, ¿verdad? Una volatilidad por las coyunturas de entrada de divisas que se dan en los primeros meses, entonces debería el dólar bajar, o sea, 6.500 en enero, febrero, marzo y subir de vuelta a 6.900 en septiembre, octubre, cuando se pagan las importaciones principalmente, ¿verdad? Entonces, para evitar esa volatilidad que no le hace bien a la economía porque genera esa sensación de riesgo, parece. Entonces, lo que hace el Banco Central es justamente en esta época vende y recupera esas divisas en los primeros meses del año con la entrada del dinero fuerte de las exportaciones de soja y arroz y otros commodities agrícolas que se cobran en esa época, ¿verdad?
Yo creo que nuestra coyuntura, como te digo, cada país tiene su coyuntura especial, ¿verdad? Si bien el dólar a nivel mundial está teniendo una tendencia alcista, en nuestro país tenemos un exceso de exportaciones sobre importaciones y también mucha entrada de inversión extranjera directa, por lo cual yo creo que eh, hay una tendencia alcista quizás leve hasta diciembre, enero, pero posteriormente con la entrada de la divisa de las exportaciones, esa presión alcista por lo menos debería disminuir, inclusive de darse la vuelta, digamos, en el sentido de tener alguna tendencia bajista ya desde febrero o marzo, porque te digo, en esa época entran muchas divisas producto de las exportaciones, ¿verdad?